Era yo sola con mi judaísmo intentando hacer lo mejor que podía hacer en ese momento. מה גורם לאישה שגדלה כנוצריה בקולומביה והגיעה לפסגת העולם, למדה משפטים והייתה העורכת דין החמישית הכי מצליחה בקולומביה? היא עבדה ביחד עם שרת המשפטים, שתבינו, יש 47 מיליון תושבים בקולומביה. והיא תקנה חוקים, חיקקה חוקים, תקנה עוולות, הגיעה באמת לפסגת העולם. מה גורם לאישה כזאת לעזוב את הכל, להתחבר לקדוש ברוך הוא, ללכת איתו עד הסוף, להתגייר ולהגיע לארץ הקודש? שלום לחיה היקרה, מה שלומך? בסדר, תודה. קודם כל אני ממש שמחה שהגעת לכאן. הבנתי שאת חברה של שרה מינץ, וכבוד גדול ככה לארח אותך כאן בתוכנית שלי. אני בטוחה שאנחנו יכולות ללמוד ממך המון, מכל החיים שעברת, מהתובנות שגילית. ובכלל כל פעם שאני מראיינת גיורת, כל פעם אחר כך אני מרגישה פשוט זכות גדולה שנולדנו יהודים. באמת, זה לא ברור מאליו. אז קודם כל, תודה על זה. Wow, muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Para mí es un honor hacer parte del pueblo de Israel y estar aquí hablando en tu programa y enfrente de un público tan honorable de este canal. רציתי לשאול אותך, קודם תספרי לנו קצת על החיים שלך של אז, כאילו איך גדלת, על הילדות שלך, איזה ערכים ככה חינכו אותך, קצת שנכיר אותך מהילדות, נערות ככה, לפני שהגעת להיות עורכת דין מצליחה. את יכולה ככה לתאר בקצרה את הילדות שלך? Mi familia era una familia con muchos valores y con mucho amor. Siempre sentí mucho amor de mis primos, mis tíos, mis abuelos, mi mamá y mi papá. Siempre estuvieron conmigo en todo momento e intentaron darme lo mejor que pudieron y me dieron la mejor educación. Yo estudié en un colegio católico y yo creo que siempre intenté acercarme a Dios a través de lo que yo veía que era acercarse a Dios. Bueno, todo comenzó cuando yo vine a Israel la primera vez, hace 12 años, con mi exmarido. Mi exmarido, yo vine a conocer su familia y ahí conocí a Israel y conocí el judaísmo. בתור עורכת דין, ברוך השם אני מתארת לעצמי שהרצון שלך באמת להגיע לבית המשפט העליון, אבל איך עברת את כל הדרך הזאת? יש הרבה עורכי דין בקולומביה, זה לא דבר פשוט. איך הגעת לאן שהגעת? ושמה, במקום הזה, אם את יכולה לתאר לנו קצת את העבודה, את התפקיד שלך, מה התפקיד שלך, מה עשית, איזה חוקים חוקקת, או מה הצלחת לקדם, ממש מעניין לשמוע. Siempre me interesé por la justicia y por la verdad, desde que estaba en la escuela. Yo era una persona siempre intelectual que quería investigar por las causas de las personas más necesitadas y no sé, yo decidí estudiar Derecho, entrar a la facultad. Cuando entré a la facultad recuerdo mucho un día en el que el profesor me llamó y me dijo: tu examen es realmente sorprendente y el director de la facultad, el decano, va a saber de esto. Ese día yo pensé, yo creo que yo voy a llegar muy lejos y voy a llegar a la Corte Constitucional. Y así fue, mi carrera siguió, yo empecé a participar en asuntos de investigación dentro de la universidad y un día fui llamada para ser abogada de la Corte Constitucional. Wow. Yo llegué directamente al top, porque la verdad nunca me imaginé que iba a ser tan rápido. Pero cuando recibí la llamada pensé, yo voy ahí tan rápido, no creo que es para mí en este momento. Pero cuando llegué ahí no había más chance, yo tenía que estar ahí y a la semana siguiente yo recibí mi primer expediente y fue creo que uno de los trabajos más difíciles que hice. מדהים. Porque se trataba un asunto de las drogas, de los cultivos ilícitos en Colombia y la relación de esos cultivos con los derechos de las poblaciones indígenas. Entonces era un asunto de importancia
nacional y mundial que estaba en mis manos y yo había llegado ahí sin, digamos, sin pasar por un proceso de crecimiento, sino directamente de mi experiencia en otros ámbitos laborales, llegué ahí. וואו, חתיכת תפקיד היה לך. מה בפועל הצלחת באמת לחוקק או לשנות דברים? יצא לך לשנות באמת דברים או שרק הצלחת ככה לקדם דברים אבל לא בפועל לשנות חוקים? אני יודעת שלשנות חוקים זה לא דבר שהוא פשוט, הוא לא העניין של מה בכך. Había mucho trabajo en Colombia. Recuerdo mucho un caso de un hombre de 85 años que quería aplicarse la eutanasia. Y él quería aplicarse la eutanasia porque él estaba solo y deprimido. No tenía familia, vivía completamente triste, enfermo y sentía que su vida ya no valía nada. En Colombia no era permitido aplicarse la eutanasia para esos casos. Había ciertos casos donde era permitido, pero no estaba estipulado una causal de depresión, de tristeza, de soledad, de vejez. Nadie se había aplicado la eutanasia por estar solo y viejo. Era una pregunta para la corte y era una pregunta que teníamos que pensar y teníamos que resolver. Era un asunto sobre la vida y la muerte de las personas. וואו, זה ממש מורכב. Era un asunto completamente trascendental. Bueno, nosotros en vez de quedar pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Una persona puede morir, puede vivir dignamente con depresión, con vejez, con soledad, o tienen que el Estado permitir la eutanasia. Nosotros en vez de quedar pensando y analizando eso, decimos algo básico. ¿Por qué no vamos a visitar al hombre? A ver qué está pasando con él. Cuando llegamos ahí, fuimos a otra ciudad, visitamos un equipo de abogados de la corte, llegamos ahí, él quedó feliz. Lo único que él quería era ver a alguien, hablar con alguien, sentir que alguien estaba preocupándose por él. Él no habló nada de eutanasia, él solo quedó feliz, agradeció que lo visitamos, que él necesitaba ver a alguien. Y ahí llegamos a la corte y la decisión fue una decisión muy simple. Y era, de ahora en adelante, todas las personas que solicitan eutanasia, el juez tiene que hacer una visita personal para poder entender qué es lo que está pasando con la persona. Y ahí ese fue el precedente. Un asunto de vida o muerte se resolvió con una cosa básica. וואו, איזה כוח היה לך בידיים. מדהים. יש לך עוד איזה מקרה לספר לנו? Bueno, otra historia que recuerdo mucho, en la que trabajamos muy duro, era la situación de los hijos de los inmigrantes venezolanos que llegaban a Colombia. Era una situación muy difícil porque ellos no tenían consulado de Venezuela en Colombia, no tenían acceso a la autoridad venezolana y en Colombia estaban ilegales. Empezaron a ser miles y miles y miles de inmigrantes que tenían hijos venezolanos que nacían en Colombia, pero que no eran colombianos y tampoco podían registrarse como venezolanos. Entonces al final eran niños que no tenían una nacionalidad. Ese caso también lo trabajamos y fue un reto, hasta que llegamos a una decisión y era hacer una interpretación de la ley que no permitía que esos casos de personas que nacían en Colombia tuvieran la nacionalidad y a partir de ahí, por el precedente judicial, los niños que solicitaban el derecho a la identidad y el derecho a la nacionalidad podían ser colombianos. Entonces, estos niños que nacían sin ningún derecho, después de la decisión, tenían la posibilidad de adquirir salud, educación, derecho al nombre, que era una cosa básica que no tenían. Prácticamente era salvar la dignidad de los niños de padres venezolanos que nacían en Colombia. וואו, מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו אני שומעת את כל מה שאת עשית, ועשית עוד הרבה מעבר לזה, אני מתארת לעצמי.
מה בעצם גרם לך לצאת משם? כי כמו שאמרת, בתור ילדה שגדלת, תמיד רצית להשפיע ולעזור לאנשים בעולם, והנה, והגעת למקום שכבר השפעת, ואת עוזרת, ואת מחוקקת חוקים, ובאמת כל העם ככה מתחתייך מה שנקרא. אז מה גרם לך לעזוב את זה? Bueno, mientras yo hacía todo eso, esa era una parte de mi vida, pero la otra parte de mi vida era lo que pasaba dentro de mí. Yo no iba a descansar hasta no ser judía. Cuando yo llegué a Israel la primera vez y conocí una vida judía y la lógica de una vida observante, yo sabía que era verdad. Eso fue un tema que no paró en mi cabeza nunca. Yo siempre, después de todo ese trabajo difícil cada día en la corte, yo llegaba a mi casa a pensar, ¿cuál es el siguiente Hagim? ¿Cómo se celebra? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Am Israel? Yo quedaba investigando, yo quedaba leyendo, yo quedaba pensando. Yo siempre quedaba atada a mi vida judía, a mi alma judía. ואיך הגעת באמת ליהדות? Después de mucho tiempo, de una confrontación interna, de intentar quedarme en mi vida normal, como una colombiana normal, que tiene un trabajo, que tiene una familia, que tiene un mundo, después de pensar y reflexionar, yo dije, no tengo otra opción que no sea buscar mi verdadera esencia. Y ahí fue cuando decidí pedir ayuda. Y busqué al rabino de Colombia. ואיך הלך תהליך הגיור? Después de insistir varias veces, yo hablé con el rabino y él me dijo, no te compliques la vida, no necesitas, no es para ti, es muy difícil, es muy costoso, vas a tener que cambiar todo, tú tienes un buen cargo, un buen puesto de trabajo, no necesitas. Y yo pensaba, quizás él tiene razón, yo no necesito, yo tengo que seguir mi vida. Y 6 meses después yo volvía, insistía, y él volvía y me decía, no necesitas. Y otra vez yo volvía, y así. Después de, no sé, un año y medio, de volver y volver y volver, él dijo, ok, entonces vamos a intentar. Y ellos me entrevistaron y ellos me preguntaron, bueno, ¿por qué tú quieres hacer esto? Yo conté mi historia y les dije, no tengo opción. O ustedes me ayudan o voy a buscarlo por otro lado porque yo ya intenté dejar esto a un lado, pero mi conclusión es que mi única opción en esta vida es ser judía y yo voy a ser. וואו, איזה עוצמת נפש, באמת. 3 meses después, ellos me aceptaron. Comencé el proceso. Me dijeron, ok, ahora tienes que estudiar. Tienes que contratar morim, tienes que hacer todo lo que una persona tiene que hacer, comer kasher, hacer Shabbat, cambiar tu ropa, hacer todo. Y comencé a hacer todo. Lo primero que hice fue kasherizar mi cocina y empezó un proceso muy largo, muy complejo y muy difícil. Muy serio, de estudio, de transformación, de cambio, que yo tenía que combinar con mi vida profesional y mi vida como mamá y mi vida como persona de una familia. Y así comenzó todo. וואו, מדהים, איזה שינוי מטורף, ממש. ואיך היה במקום העבודה? פתאום פרננדה, נכון? פרננדה קראו לך, הופכת להיות חיה. כאילו, לקח איזשהו תהליך מסוים שראו את השינוי, הבגדים, המון שינויים. איך הסביבה הגיבה? איך המשפחה הגיבה? Akadosh Baruj Hu estuvo conmigo en cada momento, porque lo único que yo recibía de todos, era aceptación. Yo llegué con mi historia, no, es que yo estoy convirtiendo al judaísmo. Ah, wow, increíble, pero nunca nadie me dijo, ¿para qué? ¿Por qué? Era todo como natural, como si ellos también sabían que era para mí, que esa era mi vida, que esa era mi convicción y que no había otra opción para mí. Entonces, tengo que decir que mi jefe, la presidenta de la corte, ella siempre me ayudó, ella siempre me permitió
separarme en los momentos de comer, escoger mis propias comidas, dejar de compartir las cosas que todos hacían. Siempre entendieron y mi familia también. Solo recibí amor de todos, aceptación, porque cuando tú tienes una convicción que es tan tuya, que es tan propia, que no hay duda que es para ti, la gente acepta y Hashem te acompaña. ומה הרגע הזה שאמרת, זהו, עכשיו אני יוצאת? כי זה היה מן הסתם תהליך, כי היה לך עבודה טובה, היה לך באמת הכל. אז מה גרם לך לצאת משם? תכלס, אפשרו לך גם לשמור תורה ומצוות בתוך המקום הזה. זאת אומרת, מה קרה בעצם? מה היה הרגע שאמרת, זהו, עד לכאן וזהו? Yo tenía una vida que era mi conversión, mi trabajo, mi conversión, mi trabajo. Pero un día esto tenía que terminar. Tenía que llegar el día de la mikve, porque ese era mi objetivo. Mi objetivo era ir a la mikve. Y ahí yo iba a completar y ya mi alma iba a estar tranquila en el lugar correcto y yo no estaba preocupada qué iba a pasar después de eso. Yo solo pensaba el día de la mikve, el día de la mikve, y el día de la mikve llegó. Cuando ese día llegó, yo recuerdo que yo me vestí elegante y compré ropa y estaba tan feliz porque iba a llegar el día más feliz de mi vida, cuando yo por fin iba a hacer lo que mi alma quería, era ser judía. Bueno, finalmente llegó ese día, el día más feliz de mi vida. Y fui a la mikve, salí de la mikve, todos dijeron más alto, ahora eres judía. Y yo quedé feliz. Fue el día más feliz de mi vida. Yo repetí después el giur, hice un giur lejumbre en Bnei Brak con el Beit Din de Rav Karelitz. Y también lo que me puedo acordar de ese día que nunca voy a olvidar es la cara de la balanit que vino conmigo para practicar la inmersión. Como ella me miraba arriba y lloraba conmigo. Y las dos llorábamos y era tan emocionante como la primera vez y el segundo día más feliz de mi vida. Lo que yo quería era eso, era ser judía. Entonces terminó la conversión, salí de la mikve, era todo felicidad y venía Shabbat el siguiente viernes. ¿Qué pasó ese Shabbat? Nadie me invitó, yo no conocía amigos, ahí no tenía amigos que me invitaran para Shabbat. Yo estaba sola con mi hijo, con mi mamá y no tenía un Shabbat como yo había soñado que iba a ser el Shabbat de una judía, que había soñado con esto, que había luchado por esto. Fui a una tienda, compré un pollo, compré jalot, compré un vino, vine a la mesa del hotel. En la mesa del hotel hice Shabbat, pero no tenía ni las canciones, ni la grande producción, ni la Kedushá, ni las palabras de Torah de un Talmid Jajam. No tenía nada. Era yo sola con mi judaísmo intentando hacer lo mejor que podía hacer en ese momento. Ahí, no sé, yo pensé, ahora solo puedo sentarme a llorar en el lobby del hotel. Me senté a llorar en el lobby del hotel y dije, yo quiero luchar para tener esto que yo quiero tener. Yo no quiero pasar mi vida entera así. Yo no me convertí para esto. Y yo empecé a rezar, a pedir para Hashem. Yo quiero un esposo, yo quiero una vida judía, yo quiero una vida judía vibrante. Y ahí apareció mi esposo. Después de mucha tefilot que hice, me ofrecieron un shidduch. Y conocí a mi esposo. 6 meses después que nos conocimos, él vino a Colombia a buscarme, nos casamos, vinimos a Israel, estudié en una midrashá por un tiempo, después volvimos para los Estados Unidos, vivimos ahí un tiempo, después fuimos para Brasil y finalmente vinimos para Israel. Cuando nos casamos, mi esposo me preguntó, ¿qué es lo que quieres, Haya, para ser feliz? Y yo le dije, yo quiero estudiar Torah. Yo quiero aprender Torah, yo quiero una vida observante, yo quiero ayudar a mi Israel y yo quiero compartir contigo ese mismo propósito, porque cuando yo lo conocí y yo también le pregunté, ¿qué es lo que tú quieres? Y él me dijo, entregar mi vida a mi Israel. Ahí los dos sabíamos que nuestro futuro era juntos y no había duda que esa era la solución. וואו, מדהים. ואז פתאום נהפכת בבת אחת להיות תרפיסטית. איך הגעת לזה? זאת אומרת, עורך דין זה משהו מאוד מאוד שונה מאשר תרפיסטית. איך עשית המעבר החד הזה?
Después de todos los cambios que hice, y yo entendí que habían 4 cosas que cualquier persona tiene que hacer para poder transformar su vida. La primera es soltar todo y saber que Akadosh Baruj Hu está en el control de todo. Y que cuando quieres una cosa tienes que perseguirla sin importar todo lo demás. La segunda es que tienes que darle valor al proceso más que al resultado, porque en el proceso tú ganas todas esas herramientas que te ayudan a pasar los momentos difíciles. La tercera es que tienes que mirar hacia adentro y tienes que saber quién eres y preguntar a Hashem quién eres. Y la cuarta es que tienes que dedicar tu vida entera para el servicio a Hashem. Y esas 4 cosas me hicieron entender que así como yo lo hice, otros lo podían hacer. Y yo me propuse dedicar mi vida entera para ayudar a otras personas a hacer exactamente lo mismo que yo hice en la transformación de mi vida. Y así yo me convertí en terapista, yo decidí estudiar, estudié en España, estudié en Estados Unidos, estudié muchas cosas que me dieron las herramientas para acompañar esa experiencia de vida en un nivel profesional y dedicar mi vida a ayudar a las mujeres de Am Israel. מדהים. ומה גרם לך בעצם להגיע לארץ הקודש? ברוך השם טיפלת שם בהמון אנשים ויש לך המון הצלחות. אז מה בעצם גרם לך להגיע לפה? Bueno, cuando llegamos a Río, estábamos esperando nuestro primer hijo juntos. Pasamos todo el embarazo normal y cuando nació, supimos que nació con síndrome de Down. En ese momento, bueno, fue un shock, no esperábamos. Era algo que creo que nadie espera. Pero después que aconteció, yo pensé, bueno, si Hashem nos puso esta misión de cuidar de esta nena que es Débora, es porque nosotros vamos a poder hacerlo. En ese momento yo decidí hacer una fiesta, llamar a todos nuestros amigos en Río, decir a todos lo que estábamos viviendo, con el dolor que estábamos pasando, porque yo decidí que iba a confiar plenamente que esta era una misión que nosotros podíamos cumplir. Después escuchamos que en Israel hay un centro, el único centro del mundo de esta categoría y de este nivel, que se llama Shalva, que es especializado para niños con síndrome de Down. Y cuando supimos de esa calidad, de esas características de este lugar, no dudamos ni un segundo en tomar la decisión de venir para Eretz Israel, Baruch Hashem. Llegamos hace 3 meses, estamos aquí, nuestra hija está en Shalva, algunos de nuestros hijos de Estados Unidos también vienen, Bezrat Hashem, y bueno, estamos aquí. esa es la historia. זה מדהים, ממש תודה רבה לך על הסיפור שלך. אני בטוחה שחיזקת לא רק אותי, אלא כל מי ששומעת את הרעיון הזה. ויש לך ככה איזשהו מסר אחרון לכל מי שצופה בנו? Sí. Yo quiero que todas las personas que están viendo esta entrevista sepan que hay un lugar en los sueños y en el interior de ellas, de su verdadera identidad, de su autenticidad más profunda, de la esencia de su neshama, que es posible realizar. Que yo un día estaba ya en un lugar de Latinoamérica, lejos del judaísmo, y hoy estoy aquí viviendo la vida que yo soñé. Mi historia, yo la veo como un paralelo del camino de la Kedushá y de la devoción. Cuando tú quieres estar en un lugar con mucha Kedushá, con mucha alegría verdadera, que viene de la esencia de tu neshama, no es automático. Tienes que caminar una escalera, tienes que vivir unos pasos. Y esos pasos son el trabajo que todos tenemos que hacer. Así como yo lo hice y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo siempre, todos tenemos que saber que para llegar a ese punto tenemos que trabajar. Hashem nos dio una misión que es trabajar en conocer nuestra neshama, nuestra autenticidad. Y ese es el verdadero trabajo. וואו, מדהים. חיה, קודם כל אני ממש מודה לך על רעיון מפעים שנותן באמת הרבה כוחות והרבה יכולות והרבה אמונה ורצון להעמיק לך את הקשר יותר עם הקדוש ברוך הוא. ואני חושבת שהתנועת נפש שלך הייתה מאוד של לך לך, כאילו לצאת, למרות שאת לא יודעת לאן את הולכת להגיע. זה פשוט לך לך, את מאמינה בזה, מאמינה בחזון באמת שלך ואת הולכת עם זה עד הסוף.
אז הלוואי ובכולנו זה ידבק המידה הזאת, וכולנו צריכים לעשות את המידה הזאת, את המקום הזה, את התנועת נפש שלה. לך לך, כל אחד במקום שלו, כן? לך לך, העיקר להידבק בקדוש ברוך הוא. שלא נפחד ושלא נצטער, ושנעשה באמת תמיד את מה שחשוב לרצון העליון. אז תודה רבה לך, אני ממש מודה לך. תודה ענקית, ותודה רבה גם לכם. נתראה בתוכנית הבאה.